Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pertenecientes al curso de diseño de proyectos de investigación del grupo número 24. Soy Ana Silvia Espinosa Ramírez. Me presento, mi nombre es Angie Geraldine García Rojas. Y me presento, mi nombre es Daniela Osta Tobar. En este proyecto tenemos el siguiente tabla de contenidos que constituye introducción, objetivos, cuadro comparativo, un mapa, tipos de investigación, conclusiones y referencias bibliográficas. La introducción. Este trabajo tiene como finalidad que cada una de las estudiantes que lo componen se apropien de los conceptos de investigación, métodos, enfoques, historia, tipos, los cuales son importantes tenerlos claros para un diseño de investigación a futuro. Los objetivos que tenemos planteados como objetivo general es analizar de manera crítica y reflexiva los conceptos básicos de la metodología de investigación para la adquisición de conocimientos necesarios al proyecto de investigación. Y dentro de los objetivos específicos tenemos cada una de las actividades a desarrollar. En ellos es desarrollar las actividades propuestas que están planteadas dentro de la guía de actividades. Comparar las semejanzas y las diferencias de los criterios pertinentes relacionados a la investigación, reflexionar sobre la investigación en las ciencias sociales y de la investigación educativa a través de un diagrama radial. También tenemos identificar los propósitos de los diferentes tipos de investigación y por último realizar el video grupal. Cuadro comparativo. En este cuadro comparativo tenemos las semejanzas y diferencias. Empezamos con los tipos. Tienen como semejanza el propósito de la investigación de acuerdo a un tema específico, tener un posible desarrollo de lo que se está investigando, recolectar datos, se analiza la información y se da una posible conclusión o una posible solución. Lo que lo diferencia de cada uno es que se enfoca en temas específicos, se orienta a un determinado contexto y se consulta de diferentes medios, diferentes fuentes. En cuanto a su enfoque, las semejanzas son de recolección de datos, analizar la información, dar una posible teoría y dirigir a la investigación de una forma lineal. En las diferencias es cuando el rol cumple el investigador, forma por las cuales recoge la información. Hay dos tipos, que es cuantitativo y cualitativo o mixto. Un alcance de investigación, la parte de semejanzas es cuando da una explicación a la problemática planteada, describe la investigación, se publican los resultados y la diferencia es que las investigaciones no se desarrollan en su totalidad, algunas, no todas, hay otras que no son viables, otras que no tienen resultados. Un alcance investigativo en cuanto a las semejanzas es crear una explicación a la problemática planteada, descripción de la investigación, publicación de los resultados. Lo que los diferencia es que la investigación no se desarrolla en su totalidad, no tiene resultados y no son viables. En cuanto a las técnicas investigativas, las semejanzas son sus instrumentos de recolección de datos, lo que se va a investigar, los sujetos, la población que se estudia, y lo que lo diferencia es a nivel cuantitativo, pues cuando es a nivel cuantitativo es cuando se expresa una hipótesis y el tema es limitado o específico. A nivel cualitativo es cuando el problema es amplio y se asemeja más a los sentimientos o acciones de la población que se está estudiando. Los métodos investigativos, las semejanzas serían cuando tienen un paso a seguir, tienen un propósito y tienen una forma de recolectar datos. Lo que lo diferencia son que existen dos tipos, que son lógicos y empíricos. Los empíricos son los que están basados en la observación y en lo experimental, y los lógicos son los
basados en la medición de los datos. Los instrumentos de investigación, lo que los hace semejantes es que son la forma de cómo se recolectan los datos, y hay unos que son observables y medibles, y otros que se deben de analizar. Lo que lo diferencias es que se utiliza diversos instrumentos de investigación como instrumentos de recolección de datos como las entrevistas, videos, observación, análisis. De esto depende la investigación que se está haciendo. Y por último tenemos el diseño investigativo. Lo que los asemeja es que les proporciona un modelo de investigación para obtener una teoría, cómo se planea la investigación y cómo la incluye el investigador, cómo incluye el investigador el tipo, el objeto que se está estudiando, el enfoque, los instrumentos y todo lo que conforma la investigación. Y lo que los diferencia es cuando tienen un propósito diferente, cuando se encuentran encaminados a diferentes contextos, y cuando se basan en estudios transversales y reporte de casos. Bueno, acá en la reflexión y el diagrama radial, pues nos vamos a enfocar sobre esta reflexión de la investigación social y la investigación educativa, ¿por qué son iguales o por qué son semejantes? Pues porque ellas son las encargadas de analizar y de estudiar los casos específicamente de seres humanos, donde se enfoca los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales. Y esta investigación permite un proceso metodológico de manera clara y pertinente, el cual se hace la descripción y es de manera cualitativa. También pues está enfocado en el beneficio y las necesidades que tiene la población. No va a ser un fenómeno de objetos, sino directamente de los seres humanos. Y pues la investigación de ciencias sociales o investigación educativa, pues tiene como procesos de investigación programar los fenómenos, como ya se habían mencionado, que son los económicos, culturales, sociales, políticos, que van directamente al ser humano. También uno de los procesos de investigación son las hipótesis de manera generales. Las cualidades de investigación también es la encargada de analizar la información recolectada. El objetivo de esta investigación es de práctica cualitativa, estudia los seres humanos y es de manera organizada de manera social. Los fenómenos que estudia es la comparación del ser humano, los productos sociales, la acción social en el entorno. La metodología de estudio es de manera explicativa e interpretativa. Pues allí se hacen reflexiones críticas, reflexiones sociales, recolección de información, la observación y el análisis discutivo. Bueno, tipos de investigación. Primero que todo, ¿qué son los tipos de investigación? Estos se pueden agrupar según el objetivo que persiguen, el nivel de profundización, el tipo de datos o el periodo de tiempo de estudio. Tenemos diversos tipos de investigación, entre ellos estudio de casos, investigación etnográfica, entre otros, como lo pueden ver en la pantalla. Damos inicio a estudio de caso. El estudio de caso como método de investigación se enfoca en el análisis y estudio de un grupo de personas o tema en específico con el objetivo de analizar y estudiar todos los detalles del caso y su funcionamiento. Normalmente, este estudio de casos suele aplicarse a lo social, educativo, clínico o empresarial. Un ejemplo de esto es el estudio sobre cómo se informaron los ciudadanos que no tenían medios de comunicación acerca de la vacunación del COVID-19. Vamos con la investigación etnográfica. Esta investigación consiste en el estudio y análisis de la vida cotidiana de una comunidad o grupo en específico.
La investigación etnográfica tiene como objetivo comprender las prácticas sociales presentes en esta comunidad. Un ejemplo de estos es una observación de un pueblo indígena. Un etnógrafo puede estudiar un pueblo indígena de manera participativa o por medio de encuestas. Esto lo hace para conocer sus tradiciones, sus ritos, sus bailes, sus comidas típicas, entre otras cosas. La investigación explicativa, bueno, como su nombre lo indica, esta tiene como objetivo explicar el objeto de estudio, permitiendo a los investigadores entender mayormente el problema. La investigación explicativa tiene dos momentos. La primera es para determinar las causas, que se le llama investigación postfactor. Y la segunda, el efecto, que se llama investigación experimental, que lo miraremos más adelante. Un claro ejemplo es explicar por qué la emisión de los gases invernaderos causa el calentamiento de la atmósfera terrestre. Vamos con la investigación descriptiva. Esta investigación tiene como objetivo identificar las características de un fenómeno u objeto de estudio sin determinar las razones que las causan, además de que permiten determinar patrones y condiciones prevalecientes del objeto de estudio. Por ejemplo, un partido político quiere saber qué posibilidades de ganar las elecciones tiene. Se puede realizar por medio de entrevistas o encuestas, por ejemplo, a los transeúntes de las calles. De esta manera, un partido político conoce las posibilidades que tiene de ganar. Vamos con estudio exploratorio. Este estudio tiene como objetivo analizar y estudiar un tema o problema que no ha sido definido o ha sido abordado. La investigación exploratoria se hace para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento era totalmente desconocido. Por ejemplo, estudiantes de edad primaria aptos para una beca. En esta investigación exploratoria buscará determinar qué estudiantes en específico pueden calificar para una beca, teniendo en cuenta diferentes características, entre ellas destrezas, calificaciones finales, entre otras cosas. La investigación correlacional. Esta investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación que existe entre dos o más variables. En esta tenemos tres tipos de investigación correlacional. Está la correlacional positiva, donde las variables son directamente proporcionales, es decir, cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Tenemos la correlación negativa, que las variables son inversamente proporcionales, es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye. Y también tenemos la sin correlación, donde no existe ninguna relación entre las variables, es decir, una no altera el comportamiento de la otra. Un claro ejemplo es, por ejemplo, un investigador desea probar la teoría de que las emisiones de gases de efecto invernadero causan el calentamiento global. A través de la observación y el análisis, el investigador logra demostrar que sí existe una fuerte correlación que respalda tal teoría. Por último, tenemos la investigación experimental. Bueno, como su nombre lo indica, es de experimento. Es aquella en la que el investigador manipula intencionalmente una variable independiente. Para esto hay que tener en cuenta que la variable independiente hace referencia a la causa o motivo de un fenómeno y la variable dependiente es el efecto que provoca dicha variable independiente. El ejemplo más sencillo que podemos aplicar en esta investigación experimental es claramente un experimento elaborado en un laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicas aceptables, se califica como una investigación experimental. Una verdadera investigación experimental se considera solo exitosa cuando el investigador confirma que un cambio de una variable dependiente depende de la manipulación que él haya hecho en la variable independiente. Bien, entonces pasamos a las conclusiones. Con este trabajo podemos concluir que la investigación es el trabajo creativo y sistemático relacionado para aumentar el acervo de conocimiento. Implica la recopilación, organización, análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Podemos implementar varias técnicas o varios tipos de investigación. ¿Qué se logra a través de una investigación? Por medio de esta se puede suplir necesidades o preocupaciones de lo que se vive en contexto determinado, reflexionando sobre la importancia que genera el impacto del conocimiento. De tal manera que hay una transformación de saberes y aumento en su campo de estudio.
Existen diversos tipos de investigación, como los acabo de mencionar, entre ellos pues estudio de casos, estudio exploratorio, investigación experimental, entre otras cosas. El tipo de investigación que se aplicará en cada estudio se dará según el objetivo que se pretenda lograr en la investigación, el nivel de profundización, de conocimiento, el tipo de dato y el periodo de tiempo de estudio, entre otras cosas. Eso sería todo. Muchas gracias. Utilizamos para esta actividad los referentes bibliográficos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.